continuamos hablando acerca de las obras de la carne. Ya hablamos de las hechicerías. Y dentro de las hechicerías surge el espiritismo, siendo la parte más fuerte de la hechicería. Están atados y condenadas por Dios por estar apartados de la verdad, por estar engañando. Estamos viendo en la carta a los Gálatas capítulo 5 versículo 19 al 21, donde el apóstol Pablo habla de las obras de la carne y estamos concentrados en el propósito de entender lo que abarca una expresión que Pablo utiliza y se llama hechicerías. Ya entendimos de lo que sigue de aquí en adelante, todo está en plural. Si las menciona como enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. En cambio, las primeras 5 obras de la carne que vimos anteriormente, como el adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, están en singular. Y con esto entendemos en que los plurales abarcan muchos conceptos, como en el caso de las hechicerías, que caben o encajan ahí. Hoy vamos a ver el espiritismo, siendo la parte más fuerte de las hechicerías. ¿Pero qué es el espiritismo? El espiritismo es la comunicación que tiene una persona con el mundo de los espíritus. ¿En qué se basa el espiritismo? En la comunicación con supuestos espíritus de personas que murieron y por parte de una persona que cree y practica estas cosas. Ahora, ¿qué cree el que practica el espiritismo? Cree que al morir una persona dejó de existir en la tierra, pero que sigue existiendo en otro lugar, como lo que suelen llamar la reencarnación o los karmas, siendo supuestos procesos de estado de una persona, donde pasa y tiene algún proceso de muerte progresiva, es decir, según los espiritistas, estos muertos se reencarnan en otra persona o animal. Dependiendo del cómo vivió la vida, será su próxima reencarnación. Piensan que el ser humano, al morir, seguirá viviendo en otro lugar, con otro cuerpo, y según dicen que el ser humano tiene un alma inmortal, es decir, muere su cuerpo, se deshace, pero su espíritu seguirá viviendo en otro lugar y en otra dimensión, según los que practican el espiritismo y los que creen en esta obra de la carne, pero no es así. La palabra de Dios dice de que nosotros dejamos de existir el mismo día en que morimos. No es verdad que existimos en otro lugar después de la muerte, porque el principio bíblico dice en el libro de Eclesiastés capítulo 12 versículo 7, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Es decir, dejó de existir. Y no es como lo dicen, en que una persona se va para otro lugar porque ya no existe. Lo segundo es la comunicación que una persona tiene con las criaturas espirituales. Es decir, no físicos, sino espirituales, que viven en una atmósfera espiritual, como en el caso de los demonios. Esto quiere decir que los espiritistas se comunican con espíritus, los cuales son demonios. Para que alguien se pueda comunicar con esos espíritus, ¿qué necesita? Necesita un medium, es decir, un espiritista, el cual utiliza una manera de comunicarse. ¿Qué es un medium? Es un hechicero, un espiritista que se atribuye poderes especiales como un portal, en el que puede comunicar a un muerto con su ser querido utilizando sus elementos, y estas experiencias existen y son reales. Pero la pregunta es, ¿en realidad el familiar habló con el que está muerto? ¿Acaso sería el mismo muerto el que le habló? ¿O quién le habló? Porque esa práctica se basa en que se puede hablar con los muertos. ¿Será verdad? ¿Usted qué cree? Pero vayamos a lo que dice la Biblia.
y respondamos estas preguntas. Encontramos un ejemplo en el primer libro de Samuel, capítulo 28, versículo 3 al 25, y habla de la experiencia de un rey llamado Saúl. Este rey fue desechado por Dios, porque no obedeció y porque guardó unas cosas de lo cual debía y tenía que destruir. El profeta Samuel, por mandato de Dios, ya había ungido al rey David días después, y Samuel murió. Y Saúl, quien fue desechado, no recibía revelación de parte de Dios y menos podía consultar a Dios, porque ya Dios lo había desechado y el profeta Samuel estaba muerto. Dice el relato de que Saúl decidió en ir ante una medium o una pitonisa que vivía en un lugar llamado Endor. Saúl conocía la ley que Dios le había dado a Israel y había una prohibición de consultar a los muertos. Hay personas que dicen que oyeron una voz, un ruido, que se tomó el agua que le dejó, y de quien hizo eso es el muerto. Cuidado con eso. La única forma en que podamos volver a ver a un familiar que haya muerto será en la primera resurrección o en el juicio final. Antes no, porque la palabra de Dios me dice y nos dice en que esto no sucede, porque un muerto dejó de existir. Eclesiastés capítulo 9, versículo 5 dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Vuelve la pregunta, ¿con quién se están comunicando? ¿Se puede comunicar con los muertos? Y la respuesta es no, porque Eclesiastés 12:7 dice, el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Esto es lo contrario del proceso de la vida, donde encontramos el proceso de la vida en Génesis capítulo 2, versículo 7. Y está en la inversa, porque dice, y entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Vemos de que el proceso de la muerte está a la inversa. Si para darle vida a alguien, primero Dios creó un cuerpo, y luego sopla aliento de vida, para que sea espíritu de vida, y así llegará a ser un ser viviente, luego Eclesiastés 12:7 dice que al morir el proceso es al contrario, porque al morir el aliento o el espíritu de vida vuelve a Dios que lo dio, es decir, sale del cuerpo, y el polvo, el cuerpo, se deshace y vuelve a la tierra como era polvo. Por eso un muerto no puede hacer nada por mí ni por nadie, porque dejó de existir. Eclesiastés capítulo 9, versículo 6 dice, también su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Y el Salmo 146, versículo 4 dice, pues sale a su aliento y vuelve a la tierra, en ese mismo día perecen sus pensamientos. Mis amados en el Señor, en el próximo video seguiremos hablando del espiritismo. Que la palabra de Dios corra y sea glorificada.